El director ejecutivo de Porsche esconde un dispositivo de grabación en el pelo de su hija adoptiva negra y lo que ocurre a continuación es aterrador. Una oscura grabación ha capturado voces adultas pronunciando palabras que han estado prohibidas durante décadas, amenazas veladas y risas maliciosas mientras una niña sollozaba sola. Cuando Alexander Reynolds escuchó lo que su hija adoptiva tenía que soportar a diario despertó en su interior algo primitivo, el tipo de rabia que recuerda a los ejecutivos, multimillonarios que, ante todo, son padres capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos. Y lo que sucedió a continuación cambiaría el destino de una de las escuelas más prestigiosas del país para siempre. Alexander se ajustó la corbata mientras observaba a Zoe en la mesa del desayuno. A sus 12 años, su hija adoptiva solía irradiar una energía contagiosa, pero en las últimas semanas algo la había cambiado. Sus ojos, antes vivos y curiosos, ahora evitaban el contacto. Sus dedos delgados y temblorosos empujaban los huevos revueltos por el plato sin ganas. «Pequeña, ¿estás bien?», le preguntó Alexander sentándose a su lado. Zoe se limitó a encogerse de hombros con la mirada fijada en la comida intacta. «Estoy bien, papá». Pero Alexander conocía a su hija. Como director general de Porsche América, había aprendido a detectar las mentiras en las salas de juntas de todo el mundo, y ahora su propio ángel, la niña que había transformado su vida cuando la adoptó hacía 5 años, le estaba mintiendo, descaradamente. «Zoe, mírame», le pidió en voz baja. «¿Qué pasa en el colegio?». Por un instante, sus ojos se encontraron, un breve momento de vulnerabilidad antes de volver a apartar la mirada. «Nada, solo tengo muchos deberes». En el 206 coche, de camino a la prestigiosa Westlake Academy, el silencio era ensordecedor. Zoe, que normalmente estaba emocionada por compartir sus ideas y proyectos, permanecía reclusa, con su pequeño cuerpo pegado a la puerta del pasajero, como si quisiera desaparecer. Cuando llegaron a las ornamentadas puertas de la escuela, Alexander notó algo que le heló la sangre. Zoe se estremeció, un temblor sutil, casi imperceptible, pero innegablemente real. «Zoe», le comenzó a decir, pero ella ya estaba abriendo la puerta. «Te veo luego, papá», murmuró casi inaudiblemente, mientras Alexander veía a su hija caminar con vacilación hacia la escuela, que costaba más que muchos de los coches de lujo que vendía su empresa. Una sensación de impotencia se apoderó de él. A lo largo de su vida profesional, había resuelto problemas imposibles, había sorteado crisis corporativas y había liderado revoluciones en la industria automovilística. Pero ahora, al ver a su propia hija sufrir en silencio, se sentía completamente impotente. Esa noche, mientras con un mensaje de Catherine, su asistente ejecutiva, el dispositivo listo, como se le había pedido. Entrega discreta mañana por la mañana. Alexander miró a Zoe, cuyos perfectos rizos enmarcaban un rostro que intentaba ocultar algún tipo de dolor, un dolor que él no podía identificar, un dolor que ella se negaba a compartir. Y entonces pensó que lo que le había parecido extremo horas antes, cuando lo había discutido con Catherine, ahora parecía la única opción si Zoe no podía, o no le contaba lo que estaba pasando. Ello descubriría por sí mismo. «Tengo que protegerla», se dijo a sí mismo. «No importa lo que cueste». Lo que Alexander no sabía era que su decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que sacudirían los cimientos no solo de Westlake, sino de todo el sistema que permitía que ciertos comportamientos permanecieran en la sombra protegidos por el dinero y la influencia. Si te preguntas hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su hija, sigue esta historia, que te mostrará que a veces los verdaderos monstruos no son los de los cuentos infantiles. Y si alguna vez te has sentido injustamente tratado o has sido testigo de prejuicios, no olvides suscribirte para seguir historias como esta, que revelan dolorosas verdades sobre nuestra sociedad. Lo que Alexander descubriría en las siguientes 24 horas no solo cambiaría el destino de su hija,
sino que también revelaría un lado de él que ni siquiera sus allegados más cercanos podrían haber imaginado que existía. Alexander miró fijamente el pequeño dispositivo que tenía en la mano, discreto, casi imperceptible, pero extremadamente potente. ¿Estás segura de que funcionará correctamente?, le preguntó a Catherine, que estaba de pie en la puerta de su oficina, en casa. Es lo último en tecnología, directamente del Departamento de Seguridad. 8 horas de grabación continua, activación por voz y prácticamente imposible de detectar, respondió ella con eficiencia, pero Alexander interrumpió. Legalmente hablando, lo sé, mientras hacía girar el dispositivo entre sus dedos. Pero algo está destruyendo a mi hija desde dentro, y nadie en el colegio responde a mis preguntas. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Zoe a arreglarse el pelo, Alexander deslizó la pequeña grabadora en un clip decorado con pequeñas piedras, de colores, el accesorio favorito de su hija. Le temblaban ligeramente las manos mientras sujetaba los rizos de la niña. ¿Por qué me ayudas con el pelo hoy?, preguntó Zoe mirándolo con recelo en el espejo. Alexander sonrió tratando de parecer indiferente. ¿No puedo querer ver a mi princesa aún más guapa? La tímida sonrisa que recibió en respuesta casi le rompió el corazón. Era la primera vez en semanas que veía un atisbo genuino de la hija que conocía, brillante, segura de sí misma y radiante. De camino a Westlake, Alexander probó un enfoque diferente. Ayer conocí a la directora Winters. Parece bastante estricta. El cambio fue instantáneo. Zoe se puso rígida, como si hubiera recibido una descarga. ¿Le has hablado de mí? Su voz temblaba. Papá, por favor, dime que no has dicho nada. Zoe, ¿qué pasa? ¿Puedes contármelo? No pasa nada, respondió demasiado rápido. Es solo que no quiero llamar la atención en la oficina de Porsche. Alexander apenas podía concentrarse. Las reuniones pasaron como una nebulosa. Las cifras y los gráficos parecían carecer de sentido. Solo podía pensar en la pinza del pelo de Zoe, en captar cada palabra, cada sonido que su hija experimentaría ese día. Pareces distante, observó James Harrington, su director financiero, ya amigo de toda la vida, mientras todos abandonaban la sala de reuniones. ¿Problemas con el nuevo modelo híbrido?, preguntó Zoe Alexander mientras se frotaba la frente. Algo va mal en Westlake, pero ella se niega a hablar. James frunció el ceño. Mi sobrina estudió allí el año pasado y pidió que la trasladaran al cabo de 3 meses. Nunca explicó por qué, pero mi hermana dice que lloraba todas las noches. Las palabras golpearon a Alexander como un puñetazo. ¿Por qué nadie investigó esto? Las familias pagan fortunas para mantener a sus hijos allí. La escuela tiene un historial académico impecable y conexiones poderosas. James se encogió de hombros. Además, donde hay dinero y prestigio, hay gente dispuesta a ocultar los problemas. A las 3:30 p.m., Alexander ya estaba aparcado frente a la escuela, 30 minutos antes de la hora de salida. Su corazón se aceleró cuando vio a Zoe caminando hacia el coche con la cabeza agachada, los hombros encogidos, todavía firmemente sujetos en su pelo. ¿Cómo te ha ido el día?, le preguntó con naturalidad mientras ella se subía al vehículo. Normal, murmuró Zoe, mirando hacia otro lado a Alexander. Se fijó en una mujer elegante que los observaba desde la entrada de la escuela con el pelo gris perfectamente peinado, una postura impecable y una mirada penetrante. La directora Eleanor Winters. Ella asintió brevemente con una sonrisa calculada en el rostro. En casa Alexander apenas podía contener su ansiedad mientras esperaba a que Zoe se durmiera ahí. Con cada minuto que pasaba, se sentía más culpable por invadir su privacidad, pero también más decidido a descubrir la verdad. Finalmente, cuando la casa quedó en silencio, sacó con cuidado el clip de la mesita de noche de Zoe y conectó el dispositivo a su ordenador. Sus dedos dudaron sobre el teclado. Una vez que lo oyó, ya no habría vuelta atrás. Las primeras horas eran las habituales en un aula. Anuncios matutinos, explicaciones del profesor, murmullos de los alumnos. Alexander adelantó la grabación
con el corazón apretado con cada minuto que pasaba. Quizás estaba exagerando, tal vez era solo una fase, y entonces lo oyó. Un silencio repentino seguido de una voz femenina gélida, la señorita Reynolds, respondiendo sin que la llamaran. «Pase al frente del aula, por favor». Pasos vacilantes, una silla arrastrándose. «Clase, esta es nuestra alumna de diversidad. Creo que habrán notado cuánto le gusta llamar la atención». Risas ahogadas de otros alumnos. «Dime, Zoe, ¿tu padre sabe que usas esta inteligencia para presumir constantemente? ¿O si simplemente la ha adoptado como un accesorio para su imagen corporativa?» La grabación continuó revelando 40 minutos de humillación sistemática, comentarios racistas velados, insinuaciones sobre su adopción, preguntas sobre su capacidad intelectual, todo ello con un barniz de preocupación educativa por parte de la profesora Henrietta Crawford, y Zoe, brillante y talentosa, permaneció en 1900 en silencio, aceptando cada golpe como si se lo mereciera. Alexander sintió que algo primitivo se despertaba en su interior, una ira tan profunda que le nublaba la vista. Sus manos temblaban mientras desconectaba el dispositivo. Su mente, normalmente disciplinada y estratégica, ahora bullía con pensamientos de venganza inmediata. «¿Creen que pueden hacerle esto a mi hija?», susurró al monitor, que ahora solo mostraba líneas de audio. «¿Creen que porque soy un ejecutivo no voy a luchar como un padre en ese momento?». Alexander Reynolds decidió que Westlake, con todo su prestigio, sus conexiones y su arrogancia, no tenía ni idea de lo que había provocado. Cogió el teléfono y marcó el número que nunca imaginó que utilizaría en una situación como esta. «Te necesito», dijo tan pronto como descolgaron. Ahora pensaban que controlaban el juego, que podían seguir abusando de su poder protegidos por décadas de prestigio y dinero, pero no sabían que habían atacado a la hija de un hombre que tenía recursos e influencia, y, lo más importante, nada que perder cuando se trataba de proteger a sus seres queridos. Lo que la directora Winters y el profesor Crawford aún no entendían era que algunos padres no se limitan a reuniones formales y cartas de queja. Algunos padres cambian el sistema mismo. La directora Winters sonrió con falsa cordialidad cuando Alexander entró en su oficina acompañado por James y una mujer elegante a la que no reconoció. Sus fríos ojos evaluaron al trío con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Señor Reynolds, qué sorpresa. No recuerdo haber programado una reunión para hoy». Su tono era suave, pero cargado de autoridad. «Ciertas situaciones requieren una acción inmediata», respondió el director Alexander manteniendo la voz controlada a pesar de la furia que hervía en su interior. «Esta es Victoria Chung, una abogada especializada en derechos civiles y creo que ya conoce a James Harrington, mi director financiero». La sonrisa de Winter se desvaneció momentáneamente. «¿Y cuál sería el motivo de esta visita improvisada?». Alexander colocó un pequeño reproductor de audio sobre la mesa de caoba. «Me gustaría que escucharan algo antes de que la directora pudiera protestar». Presionó el botón de reproducción y la cruel voz del profesor Crawford llenó la habitación. «Señorita Reynolds, ¿su padre la adoptó para parecer moderno o porque necesitaba una deducción fiscal?». Se oyeron risas infantiles de fondo. «Alguien como usted nunca entendería la complejidad de esta ecuación. Quizás deberíamos simplificársela más». Más risas. «Su presencia en esta institución es solo una cuestión de cuotas, querida. No se engañe pensando que pertenece aquí». El rostro de Winter palideció, pero rápidamente recompuso. «Señor Reynolds, las grabaciones obtenidas sin consentimiento son ilegales e inadmisibles, como el abuso infantil y la discriminación racial», interrumpió Victoria con frialdad. «Una grabación ilegal es el menor de los problemas a los que se enfrentará Westlake cuando presentemos el caso ante la Junta Estatal de Educación y la prensa». La puerta se abrió de repente. La profesora Crawford entró con su expresión normalmente arrogante sustituida por una palidez aterradora. «Eleanor, no vas a creer lo que ha hecho Dash». Se detuvo bruscamente al ver a Alexander.
¿Qué está pasando aquí? Hola, profesora Crawford, dijo Alexander con calma. Solo estábamos escuchando su clase de ayer. Crawford miró al director, luego al dispositivo de audio y finalmente a Alexander. Esto es una invasión de la privacidad. No puede hacerlo, Dash. Tengo 6 horas de grabación. Alexander la interrumpió. Suficientes para demostrar un patrón sistemático de abuso, pero también tengo algo mejor. James abrió su ordenador portátil y giró la pantalla hacia las 2 mujeres. El monitor mostraba una página privada de una red social, un grupo exclusivo de profesores de Westlake. Cientos de mensajes desfilaban por la pantalla, comentarios despectivos sobre los estudiantes no blancos, chistes sobre niños adoptados, fotos de estudiantes compartidas con leyendas racistas. ¿Cómo has conseguido esto?, preguntó Winters con voz susurrante. Has subestimado el poder de un padre desesperado, respondió Alexander. Y tu seguridad digital es tan frágil como tu integridad moral. Crawford dio un paso adelante furioso. No puedes probar que fui yo. Cualquiera podría haber escrito esos mensajes usando mi nombre. De hecho, Victoria intervino hojeando algunas páginas de un dossier. Tenemos declaraciones de 5 antiguos profesores que describen cómo se les animaba a mantener los estándares de la escuela desanimando a ciertos alumnos. 3 de ellos mencionan específicamente al profesor Crawford. La sala se sumió en un silencio sepulcral. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente Winters, calculando cada palabra. Alexander miró directamente a los ojos del director. Quiero su dimisión inmediata. Quiero una investigación completa sobre las prácticas de esta escuela. Y quiero garantías de que ningún niño volverá a pasar por lo que ha pasado mi hija. Imposible, Crawford respondió. No tiene ni idea de quiénes son los miembros de nuestro consejo. Nadie lo creerá. Ya habían interrumpido a James, que había encendido su teléfono para mostrar una página web de noticias. El titular era claro. Exclusiva. La Elite Academy acusada de abuso sistemático y discriminación. El informe se publicará en 1 hora, explicó Alexander. A menos que llame al editor ahora mismo y le diga que Westlake está cooperando plenamente con las dimisiones y una investigación interna. Winters miró a Crawford antes de volverse hacia Alexander. Usted destruirá la reputación de esta institución. Décadas de excelencia académica construidas sobre el sufrimiento de niños inocentes, añadió Alexander. Mi hija lloró todas las noches durante semanas porque usted la hizo sentir que no merecía estar aquí, que su propio padre solo la quería como una pieza de diversidad. Voy a llamar al abogado de la escuela, declaró Winters mientras buscaba el teléfono. Victoria sonrió con calma. Excelente idea, él lo confirmará. Luchar contra esto solo empeorará la situación para usted personalmente. Las pruebas son irrefutables. Sonó el teléfono de la directora. Ella contestó, escuchó durante unos segundos y dijo, ya veo. Sí, bien, estaremos esperando. Colgó y miró a Alexander con una nueva expresión. No de desafío, sino de miedo. El presidente del consejo está de camino. Acaba de recibir las mismas pruebas que nos has mostrado. Alexander miró su reloj y se levantó. Perfecto. Ahora sí me disculpan, tengo que recoger a mi hija de clase. Una hija que nunca volverá a poner un pie en esta escuela. Mientras caminaba por los ornamentados pasillos, sintió que las escaleras del personal se llenaban de rumores. Cuando llegó al aula de Zoe y la vio sentada en silencio al fondo, absorta en su libro, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Papá, dijo Zoe sorprendida al verlo en la puerta. ¿Qué haces aquí? Alexander le tendió la mano. Hemos venido a decirte adiós, princesa, ya no estudiarás aquí. Los ojos de Zoe se agrandaron, mezclando confusión con un brillo que no había visto en semanas. Esperanza. Mientras salían del edificio juntos, Alexander vio coches aparcando apresuradamente, miembros del consejo, periodistas, el comienzo de un terremoto que sacudiría no solo Westlake, sino todo el sistema que permitía que tales abusos permanecieran ocultos tras fachadas de prestigio. Papá, susurró Zoe apretándole la mano con fuerza. ¿Qué has hecho? Alexander besó la cabeza de su hija.
Lo que cualquier padre haría, respondió. Lo correcto. Lo que nadie en Westlake podía imaginar era que esto no era el final de la historia, sino solo el comienzo de una transformación mucho mayor. Una transformación que comenzaría con un solo hombre, una sola familia, pero que pronto se extendería como un reguero de pólvora por todo el sistema educativo de élite, porque algunas tormentas no se pueden contener, y Alexander Reynolds acababa de desatar un huracán. 3 meses después, el auditorio de la Academia Horizon estaba abarrotado. En el escenario, Zoe Reynolds ajustaba nerviosamente el micrófono. Su cabello, ahora peinado con coloridas trenzas que había elegido con orgullo, enmarcaba un rostro que por fin volvía a sonreír. Me llamo Zoe Reynolds y hoy quiero hablaros del valor. Comenzó con voz firme que resonaba en la sala. No del valor de plantar cara a los demás, sino del valor de ser auténticamente quien eres. En primera fila, Alexander observaba a su hija con el pecho hinchado de orgullo junto a él. James y Victoria intercambiaron sonrisas de complicidad. Ninguno de ellos podía prever el efecto dominó que sus acciones desatarían. El Westlake Expose se había convertido en un escándalo nacional. Las investigaciones revelaron décadas de discriminación sistémica, no solo contra los estudiantes negros, sino contra cualquier niño que no encajara en el molde perfecto de las élites. Otras prestigiosas escuelas privadas estaban ahora bajo escrutinio, enfrentándose a auditorías y revisiones de sus prácticas. La profesora Crawford se enfrentaba a demandas de docenas de antiguos alumnos que, inspirados por el valor de Alexander y Zoe, finalmente habían alzado la voz. Su nombre se había convertido en sinónimo de prejuicio educativo en los titulares nacionales. Cuanto a la directora Winters, tras su dimisión forzosa, se descubrió que había encubierto casos similares durante más de 2 décadas, manipulando el sistema para silenciar a las familias que se atrevían a cuestionar las prácticas de la escuela. Mucho tiempo creí que el problema estaba en mí, continuó Zoe con la voz cargada de emoción. Pensaba que tenía que cambiar para encajar, callarme para ser aceptada. Ahora entiendo que nadie debe apagar su luz para que los demás se sientan cómodos. El público aplaudió con entusiasmo. Entre cientos, ellos había niños y padres de diversos orígenes, todos ellos parte de la nueva comunidad escolar que valoraba la diversidad no solo en discursos vacíos, sino en prácticas concretas. El asistente de Catherine Alexander le entregó discretamente una tableta. En la pantalla apareció una notificación que decía que el Comité de Educación Estatal había aprobado por unanimidad el proyecto Zoe, una nueva ley que establecía protocolos estrictos contra la discriminación en los centros educativos privados. Después de la presentación, de camino a casa, Zoe miró a su padre con expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo extraño, papá? Realmente creía que tenía que aguantarme como si fuera normal. Alexander sintió que se le encogía el corazón. Nunca es normal que te maltraten, princesa. Nunca. Pero muchos niños siguen pasando por eso, observó Zoe, con una voz ahora cargada de una madurez que trascendía sus 12 años niños, que no tienen un padre que pueda plantarle cara al sistema como tú hiciste. Alexander se quedó en silencio durante un momento, reflexionando. Luego redujo la velocidad del coche y miró a su hija. Por eso creamos la Fundación Horizon para ser la voz de estos niños. La fundación, creada con parte de la fortuna personal de Alexandria, había comenzado a ofrecer asistencia jurídica gratuita a familias que se enfrentaban a la discriminación educativa. James había dejado su trabajo en Porsche para dedicarse a tiempo completo a la iniciativa. Esa noche, mientras observaba a Zoe dormir plácidamente, Alexander pensó en cómo un simple horquilla había desencadenado una transformación no solo en la vida de su hija, sino en el propio sistema educativo. No había sido su dinero ni su posición lo que había marcado la diferencia, sino su voluntad de actuar, de negarse a aceptar lo inaceptable. La verdadera lección que Alexander había aprendido era que los privilegios conllevan responsabilidad, que un solo acto de valentía
puede inspirar a otros a alzar la voz y que el amor de un padre, combinado con una determinación inquebrantable, puede mover montañas, o en este caso, derribar muros de prejuicios construidos a lo largo de generaciones. Años más tarde, cuando le preguntaron a Alexander por el momento que lo cambió todo, siempre daba la misma respuesta. No hice nada extraordinario, solo lo que cualquier padre haría por su hijo. Pero el mundo sabía la verdad. A veces, el mayor acto de amor no es proteger a nuestros hijos de los monstruos, sino enseñarles que los monstruos pueden ser derrotados, que las injusticias pueden ser corregidas, que sus voces importan y que, a veces, la mayor revolución comienza con el acto más sencillo, escuchar.